7:16. Decía el contertulio en la presentación de este espacio de noticias que hoy vamos a proponer a la audiencia digamos, un formato distinto al que estamos acostumbrados. No se acostumbrarán, que es solo por cuestiones solo por coyunturales. Cuestiones de la coyuntura. No, nosotros no solemos hacer debates o paneles. Nos decantamos más bien por las entrevistas individuales, pero creemos nosotros, y esta fue idea del contertulio, debo decirlo, en la necesidad de ampliar un poquito los conceptos por el momento político, económico y social que está viviendo la República. Y hemos invitado a dos conocedores de la materia, Paulina Recalde, directora de la empresa encuestadora Perfiles de Opinión, y a Decio Machado, quien es consultor político, analista, residente acá en nuestro país desde hace varios años. Él es español y reside acá en el Ecuador. Los dos reconocidos analistas quienes visitan nuestra mesa de trabajo para justamente hacer un análisis de la coyuntura. Paulina Recalde, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio, Alexis, un gusto estar con Decio. Decio, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Ok, empiezo con Paulina Recalde, una valoración, digamos, general de la coyuntura, de lo que está pasando. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, yo creo que hay que arrancar diciendo que es un momento que está fundamentalmente permeado por las decisiones económicas. Las decisiones económicas de este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional la semana pasada marcan sin duda alguna un hito en términos de la gestión y el tipo de plan económico que tiene el gobierno nacional. A partir de esto me parece que ya no queda ninguna duda de cuál es la orientación que tiene el gobierno. Si al arranque de la gestión del gobierno se había hablado en algún momento de un momento de disputa, de ciertos rasgos de izquierda en el gobierno, me parece que esto ya queda absolutamente descartado, y esta decisión, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, me parece que va a ser el que va a ir marcando la gestión en términos de mediano y de largo plazo. Es un antes y un después. Luego, es evidente que estamos marcados por la coyuntura político-electoral, pero esto es, yo diría, poco significativo para el Ejecutivo. Por las elecciones seccionales y porque el Ejecutivo no aparece como un actor dentro de estos comicios. Sí, el oficialismo no va a las elecciones, y entonces esto es más bien determinante para el resto de actores políticos y sobre todo para cómo van a quedar los movimientos y partidos políticos en territorio. ¿Usted no identifica ninguna candidatura, Paulina, que sea cercana o afín al gobierno? Le pregunto por qué, porque digo, si bien Moreno ha marcado distancias con Alianza País, Democracia sí auspicia candidaturas importantes como la de Paco Moncayo en Quito. Claro, cercanía sin duda, ¿no? Tiene que ver con el rol de Democracia sí, como también con los movimientos recientemente aprobados de los hermanos del presidente Moreno, pero lo que quiero decir es que independientemente de la incidencia que logre tener a partir de estas candidaturas del oficialismo, lo que tendremos como resultado de las elecciones en ningún caso representará una suerte de plebiscito respecto a la gestión del Ejecutivo, y el oficialismo difícilmente podrá decir hemos ganado tal número de alcaldías, prefecturas, que es lo habitual cuando tenemos un gobierno en gestión. Y un tercer elemento que me parece que caracteriza también este momento es que estamos asistiendo todavía a esta reconfiguración, reacomodo en términos institucionales, probablemente cerrando el primer ciclo en la medida en que el Consejo de Participación Transitorio estará terminando, y quién sabe si sobreviviendo, porque estamos justamente a propósito de las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana. Hay un debate que viene de la matriz del propio Consejo, hablando de la necesidad o no de que este poder siga existiendo. Esto no es menor, no es un hecho anecdótico ni incidental, no es menor en la medida en que todo lo que suceda alrededor de este poder significa el futuro de lo que tendremos en términos de selección de autoridades para el próximo periodo, si es que llega a elegirse. Hay gente que está propugnando el voto nulo, hablando de la necesidad de que desaparezca. Entonces, con estos tres, me parece que podríamos cerrar más o menos cuáles son los elementos importantes en este momento. Doctor Decio Machado, igualmente una valoración de modo general sobre el momento político, económico, social que vive la República. Bueno, yo creo que Paulina dejó unas claves ahí encima de la mesa que me parecen válidas. Básicamente, yo creo que el gobierno ha tardado 2 años más o menos en definir cuál es la hoja de ruta político-económica del país. Eso más o menos parece que está ya definido sobre la mesa. Y en segundo... ahora sí, ¿no? Ahora sí.
Bueno, ahora sí, porque ya hay condicionantes muy concretos, es decir, que van a estar impuestos por las soluciones de Bretton Woods, es decir, con la finalidad de marcar cuál es la hoja de ruta de la economía nacional, con lo cual yo creo que ahí hay una cesión de soberanía en un punto determinado, es decir, pero de alguna forma se marca un camino, es decir, que el gobierno debe cumplir. En segundo lugar, yo creo que en el marco de lo político, hablando sociológicamente, lo que vivimos es un momento, digamos, yo diría de antipolítica, ¿no? Es decir, ¿Por qué usar ese concepto, Decio, cuando, digamos, parte de la opinión pública viene hablando de la transición? ¿Por qué esto de la antipolítica? Bueno, porque hay un descreimiento absoluto por parte del sistema de partidos en este país. Que se traduce en el alto número de indecisos en este momento. Se traduce en el alto número de indecisos, en este caso concreto que tenemos unas elecciones seccionales, pero de alguna forma se traduce fundamentalmente en la apatía con respecto a todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Y en este sentido me parece que, es decir, ese es el rasgo característico de este momento en la sociedad ecuatoriana. Creo que no es consecuencia de este gobierno, o sea, este gobierno de alguna forma forma parte de una dinámica que se venía generando en el país desde posiblemente la segunda mitad del ciclo correísta y de alguna forma esto marca una tendencia concreta, y es que hay, digamos, una apatía generalizada por parte de los ecuatorianos con respecto a al sistema de partidos, a las instituciones públicas y a la legitimidad de todo ello en su conjunto, ¿no? Acá me escriben un mensaje, Decio, le quiero compartir, nos escribe el colega y amigo Álvaro Samanigo Ponce y dice: el gobierno no tiene plan de gobierno, tiene plan de negocios. ¿Usted qué le parece este comentario del oyente? Bueno, es un comentario curioso, ¿no? Quiero decir, pero vamos, si uno pensase en plan de gobierno, o sea, en plan de negocios, más bien pensaría en el gobierno anterior, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene unos cuantos presos y unos cuantos expedientes abiertos por tener plan de negocios, más que plan de gobierno. O sea, yo creo que este gobierno sí tiene plan de gobierno, otra cosa es que nos guste, ¿no? Es decir, pero tiene un plan de gobierno y es adaptar, digamos, la política ecuatoriana, es decir, y las políticas públicas a la dinámica hegemónica en este momento en el continente. Es decir, es alinearse un poco a la dinámica, a la nueva hegemonía en Sudamérica, y en este sentido me parece que lo que estamos viviendo es eso, una tendencia, digamos, de apertura de mercados, con acuerdos con fuentes de financiamiento internacional de carácter neoliberal, es acercándose decir, a otros bloques también, ¿no? Como la Alianza del Pacífico, por bueno, ejemplo. hay una evolución evidentemente de la lógica geopolítica regional y está cambiado 180 grados radicalmente, quiero decir, y es evidente que este gobierno forma parte de la mayoría hegemónica ahora mismo en Sudamérica. Ahora, Decio, a mí me llamó mucho la atención, no voy a decir que me gustó el término, pero sí me llamó la atención el uso de este concepto de la antipolítica. Pero esa antipolítica a la que hemos llegado hoy los ecuatorianos, digamos, nos ubicamos en ese escenario por responsabilidad casi absoluta de quienes han estado al frente del poder. No únicamente los que estuvieron 10 años antes, sino los que están ahora y los que han estado también controlando gobiernos autónomos descentralizados que han sido claves en la política de este país, ¿no? Me refiero a las alcaldías de Quito, de Guayaquil, la prefectura de la Suay, etcétera. Digamos, están pagando ellos también este momento tan complejo, ¿no? Porque la gente tampoco es que se acerca mucho a ellos. Sí, yo creo que la antipolítica no es solamente consecuencia de quienes detectaron el poder, sino también de los que fueron sus opositores al poder, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido me parece que el descrédito es general. El principal partido político, digamos, de oposición de este país, según números, es decir, ahora y anteriormente, se supone que es Creo, y es un señor que se llama Guillermo Lasso, debería ser el vocero de la oposición en función a los resultados electorales, etcétera. El nivel de credibilidad de Lasso y de Creo, es decir, es bajísimo, y no solamente es bajísimo, sino que veremos en estas elecciones, es decir, cómo ese partido repite una vez más el fracaso electoral, es decir, como lógica sistémica cada vez que se presentan las elecciones. Entonces, quiero decir con eso de que no hay capacidad ni siquiera de acumular el deterioro de los gobiernos, ni del correísta en su momento, ni del de Lenín Moreno ahora, es decir, por parte de los otros de la oposición, y eso significa evidentemente que tienes una quiebra en la lógica de partidos porque el opositor no acumula el deterioro del que está gobernando y por lo tanto eso se escapa, fluye hacia otro lado, y es ese lado de la antipolítica, es decir, donde la apatía se convierte en un elemento generalizado. Mira, en el Ecuador, solamente por matizarte esto o darte un dato, más allá de las encuestas electorales, políticas, etcétera, en el Ecuador existen encuestas académicas, es decir, de carácter más sociológico, que te vienen a indicar algo así como que
Si la gente no tuviese la obligación de votar y no se encontrase con un lío de carácter burocrático administrativo, claro, por el documento, por el documento, no iría a votar. Es decir, la abstención en este país se asimilaría a la abstención existente en Colombia. Es decir, estaríamos hablando de que el 60% de la población estimativamente pasaría de las elecciones. Esto significa que la gente vota con una mano en la nariz y otra en la papeleta. Permítame rápidamente hacer una pausa y al retornar vamos en cambio con los comentarios de Paulina Recalde. Estamos dialogando con Decio Machado y Paulina Recalde sobre el momento político y económico que vive el país aquí en A Primera. Continuamos 7:28. Paulina Recalde, permíteme pedirle a la doctora Paulina Recalde que para iniciar este segundo bloque lo hagamos con las cifras que tiene de sus estudios, perfiles de opinión efectuados a mediados de este mes. ¿Qué fue lo que nos dejó la encuesta de perfiles en cuanto a tema de aceptación, credibilidad del Ejecutivo y no sé si también de algunos otros personajes que están en la palestra, como por ejemplo el doctor Trujillo, por ejemplo gente que también está ya moviéndose en la arena de la política, como Jaime Nebot o Guillermo Lasso, de quien hablábamos justamente antes de ir al corte? Te me lee la mente con Tertulio, qué barbaridad. Además le dejo hacer la primera pregunta de este segundo bloque. Después voy a leer una mención también. Por favor, Paulina. Sí, empiezo mencionando que esto lo hicimos en Quito, Guayaquil y Cuenca entre el 12 y 15 de febrero. Es una muestra de 922 entrevistas y esto tiene un margen de error de más o menos 3.2. Pertenece a perfiles de opinión porque es la encuesta que hacemos todos los meses. A mí me parece relevante señalar en términos de estado de ánimo que solamente el 11% en este momento cree que Ecuador va por el camino correcto. Hay un 80% entonces que cree que el país va por el camino equivocado y esto es importante citar porque es uno de los indicadores que da cuenta del estado de ánimo extremadamente negativo y pesimista que está viviendo Ecuador desde el último año y medio. Lo que hace que además se lesionen estas cifras, no solamente estas, sino que si uno mira ya, por ejemplo, las encuestas como Latino Barómetro, se da cuenta de que esto tuvo una modificación importante en el último año. Respecto a el presidente Moreno, hay dos indicadores que son fundamentales. El uno tiene que ver con la aprobación a su gestión. En este mes, el 28%, Quito, Guayaquil, Cuenca, aprueba su gestión. Tiene un descenso respecto al mes pasado, que era el 32%. Y si comparamos con exactamente hace un año, esta cifra era del 64%. Es decir, una lesión intensa, vertiginosa. En términos de credibilidad, solamente el 19% cree en este momento en el presidente Moreno. Exactamente hace un año era del 50%. Es decir, en los dos indicadores fundamentales, el de aprobación a la gestión, el de credibilidad, más esta percepción de que el país va por el camino equivocado, tenemos un escenario de afectación de horizonte, digamos, de cómo la gente cree que va a estar el país en el mediano y largo plazo, más estas dos cifras que dan cuenta de una fragilidad, de una debilidad del gobierno nacional y del primer mandatario, porque la credibilidad es un indicador que ya nos permite evaluar más cuál es el capital político individual o personal. Los factores que quizás más inciden en que se den esos resultados. Bueno, tiene que ver obviamente por la preocupación económica, sin duda alguna, pero me parece también que durante este periodo de tiempo podemos evaluar, y esto ya es un criterio personal, un relato bastante errático que ha tenido el gobierno durante este periodo de gobierno, en lo que en un primer momento le valió el soporte no solamente de la opinión pública, sino de varios actores políticos de la más diversa postura ideológica, que era este gran llamado al diálogo nacional, esta mano tendida, el combate a la corrupción y esta promesa de descorreizar el gobierno, descorreizar el Estado. Esta promesa me parece que se ha ido desgastando fundamentalmente por algunas razones. Uno, en términos de combate a la corrupción, creo que se convierte en una suerte de relato que se activa y se desactiva coyunturalmente, de acuerdo a si el gobierno está viviendo un momento más complicado o menos complicado. Es decir, hay una crisis en frontera norte y se habla de combate a la corrupción. Hay un anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se anuncia la conformación de una comisión internacional para combate a la corrupción.
hay problemas de denuncias de corrupción respecto al gobierno nacional y se activa el último tema de los offshore. Diálogo. Entonces quiero decir que se vuelve una suerte de relato intermitente, que es una suerte de salvavidas, pero habrá que ver en términos de resultados concretos que ha habido sobre el combate a la corrupción. Errático en la medida en que también hay anuncios y retrocesos en anuncios importantes, en términos, por ejemplo, de las condiciones de cobro de los bancos, sí y luego no, y así podemos hacer una cita muy larga de el anuncio de la revisión del subsidio al diésel, por ejemplo, de parte del consejero presidencial, que dijo que a partir del 15 de enero se iban a revisar y después llegaron a un acuerdo con transportistas y mejor ya no. Sí, así. Entonces estas que me parece que pudieron haber sido las promesas que originalmente generaron un apoyo al gobierno, digo, no solamente en términos de opinión pública, sino de los más diversos actores que llamaron a votar sí en la consulta popular, como este hecho fundante de lo que ha permitido que el gobierno tome una serie de acciones. Esto se ha ido desgastando. En términos de situación económica hay preocupación en el país desde hace rato, y esto tiene que ver con el último periodo incluso del gobierno anterior. La campaña electoral estuvo muy empujada por la preocupación por el tema económico, y ahora evidentemente esto va a seguir de este modo, no va a cambiar en el corto plazo, y es una presión hacia el gobierno nacional. Entonces ahí podríamos estar hablando de algunas razones que explican por qué este desgaste y este descenso en las cifras de aprobación y sobre todo en estado de ánimo. Correcto. Sobre esas cifras le quiero pedir un criterio de Adeso Machado, las cifras que acaba de presentar Paulina Recalde respecto de la imagen, credibilidad, aceptación que tiene el Ejecutivo. Bueno, yo coincido en que el Gobierno ha mantenido, digamos, dos pilares básicos como lógica característica de su gestión, trabajados además comunicacionalmente, que tiene que ver con la lógica del consenso, o sea, del diálogo para el consenso, un Gobierno que negocia, que de alguna forma llega a acuerdos, es decir, para gobernar, y la segunda tiene que ver evidentemente con la estrategia de la lucha contra la corrupción. Efectivamente eso tiene un límite, se agota, la gente más que consensos lo que pide ya son soluciones a problemas, es decir, y en el caso de la lucha anticorrupción yo creo que hay un problema en esa estrategia, y es que una de dos, o tiene resultados judiciales inmediatos, es decir, que yo creo que la población ecuatoriana sí quiere, es decir, que haya no 6 detenidos, sino 50, y en este sentido, es decir, existe esa demanda social, eso no se materializa y por lo tanto te actúa como un boomerang en contra, porque muchas veces parece que el discurso de la corrupción no se sostiene, o de la anticorrupción, mejor dicho, no se sostiene en aras a que no hay resultados judiciales. Habría que entender también por qué no hay resultados judiciales, quiero decirte que realmente, digamos, la cantidad de plata que maneja lo que es la sensibilidad política que corresponde al antiguo gobierno es una barbaridad, es decir, mantener las redes sociales, es decir, mantener la estructura, mantener un call center, digamos, de trabajo internacional, es decir, de relaciones con los gobiernos internacionales, o sea, gobiernos que todavía responden al régimen, a esto que se llamó el socialismo del siglo XXI, que nunca supimos muy bien qué era, ¿no? Es decir, y todo ese tipo de cosas, evidentemente, estructurar un segundo poder de esas características fuera del gobierno es una cosa que tiene un gasto generalizado, y es de entender de que también eso actuará en los marcos de la justicia, es decir, y inmovilizará o, digamos, ralentizará la ejecución de carpetas judiciales. Tal. Dicho esto, es decir, efectivamente, de alguna manera el gobierno tiene sobre sí, digamos, ahora mismo este desgaste, es decir, de seguir actuando, digamos, de esta manera. A mí me da la sensación, y esto es una percepción, diría Fernando Bustamante, que más bien estamos, o sea, que estamos en un punto de inflexión en este sentido, es decir, si realmente hay 10.000 millones de dólares que van a llegar al país en 3 años, entiendo que en partes más o menos equilibrada, etcétera, que permite la gestión de acciones, es decir, políticas concretas con fondos, en este sentido el gobierno debería tener un punto de inflexión en este momento y poder recuperar, digamos, una lógica de legitimación, credibilidad o simpatías en el marco
económico de la población si es que aplica adecuadamente esos recursos más allá del costo político que significan los planes de ajuste, es decir, que tendrá que hacer y que ya han comenzado, es decir, que tiene que ver con los subsidios de la gasolina, que tiene que ver con la reducción del Estado, que tiene que ver con posiblemente la gestión de las empresas públicas, etcétera, es decir, que ya han empezado previo al acuerdo económico reciente al que hacía referencia Paulina, y que entiendo que en breves días pues iremos viendo más o menos cuáles, digamos, las condiciones que tal. Entonces me da la sensación de que el gobierno va a tener plata que no ha tenido, es decir, como para poder impulsar determinadas políticas públicas que bien aplicadas, y habrá que ver cuáles son, es decir, podría permitirles remontar esta curva descendente que nos ha comentado Paulina y que efectivamente coincide con la realidad. El gobierno ha perdido en torno a 40 puntos, si no me equivoco, en un año, más o menos, es decir, y eso es una curva, digamos, descendente agudizada, digamos. Ahora, los resultados de la consulta popular del 4 de febrero, a criterio de ustedes y el trabajo que ha venido desarrollando el Consejo Transitorio y a partir de las designaciones, muchas de ellas por encargo, y estos tropiezos que han sufrido las instituciones, en la Fiscalía hemos tenido 3 y hasta 4 fiscales, por ejemplo, generales encargados, le juegan también, digamos, en contra al Ejecutivo por haber sido quien propició esa consulta popular. Vemos lo que está ocurriendo hoy con el Consejo Nacional Electoral y esa pugna interna que aquí en estos micrófonos, semanas atrás, su vicepresidente Enrique Pita dijo se origina en un mal reparto. Bueno, yo creo que la consecuencia de la consulta popular ha significado, sigue significando estar viviendo una situación de estado transitorio. Es decir, hay una serie de cosas que han sucedido en términos de nombramiento de autoridades, reemplazo, vacancia en las cortes. Es decir, lo que pasa es que ha sucedido con tal vértigo que me parece que no hemos mirado detenidamente todo lo que ha sucedido como consecuencia del Consejo, de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, el tener, vamos por tercer bloque de autoridades en el Consejo Nacional Electoral también. Esto tendrá que ser evaluado con detenimiento, pero seguramente será motivo cuando cesen en funciones los actuales consejeros del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, pero me parece que justamente a quien menos se le otorga responsabilidad o a quien menos se le otorga gestión en este tema es al presidente Moreno. El presidente Moreno fue el gran abanderado de la convocatoria a la consulta popular, no fue el único, hay una serie de actores que estuvieron llamando a votar también sí en la consulta, pero después de eso, digamos, quien capitalizó en su momento como el gran adalid fue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, me refiero al doctor Trujillo. Ahí parece que incluso dejó de serle rentable este discurso, este relato de combate a la corrupción al presidente Moreno, porque la atención, los reflectores, las cámaras se dirigieron al doctor Trujillo. Todo se dirigió al presidente Trujillo, las fotos se las pedían al doctor Trujillo. Más que al consejo, al doctor Trujillo. No al presidente Moreno. Quiero decir entonces que seguramente cuando terminen las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, la evaluación irá justamente hacia los actores que han estado en el Consejo, fundamentalmente el doctor Trujillo. Entonces, este desgaste como consecuencia de la gestión que pudo haber significado en términos institucionales, por ahora no veo que le vaya a pasar factura al presidente Moreno, más bien la lesión de sus cifras tiene que ver con lo que hemos dicho hace un momento, la preocupación por lo económico, este manejo errático de las decisiones más importantes, este relato conveniente de lucha contra la corrupción que finalmente no arroja resultados contundentes. Creo que tiene que ver más bien con eso. Por ahora no se hace esta conexión del presidente Moreno como quien ha estado articulando, gestionando, implementando las medidas del Consejo de Participación Ciudadana, sino fundamentalmente el rostro, la cabeza del presidente Trujillo. Permítame, por favor, una nueva pausa. Estamos dialogando con Paulina Recalde y Decio Machado aquí en A Primera Hora. Pausa y volvemos. 7:46. Antes de dar la palabra a Decio Machado, rápidamente a Paulina Recalde. ¿Perfiles ha medido al Consejo y al doctor Trujillo?
Sí, estamos midiendo eso desde que entraron en gestión. Bueno, lo hacíamos también con el consejo anterior. En términos de calificación a la gestión, son cifras que, bueno, que el Ejecutivo envidiaría mucho, porque son el 47% en Quito, Guayaquil y Cuenca aprueba la gestión del Consejo de Participación Ciudadana, y el presidente Trujillo tiene el 48% de aprobación a su gestión. Es decir, digo, son cifras que el Ejecutivo envidiaría. Porque, eso le iba a decir, tiene más aceptación que el presidente de la República. Porque como hemos visto son el doble de las cifras que tiene este momento el gobierno nacional y el presidente Moreno. Porque además en este momento me parece que ya ha perdido bastante protagonismo la entrada de esta gran cruzada que justamente era personificada por el presidente Trujillo. Le valió tener estas cifras durante todo el periodo de gobierno de este Consejo Transitorio, porque tiene las mismas cifras desde junio. No ha habido prácticamente movimiento allí, o sea, ni en las cifras del Consejo ni en las cifras del presidente Trujillo. Y ahora la atención está bastante menos sobre el presidente Trujillo, sobre sus decisiones, y más bien lo que ha entrado en cuestión es si es que tiene o no tiene que existir este poder. Parece mentira que estemos a puertas de elecciones, de consejeros, de un poder que en este momento se está discutiendo si debe existir o no, y además varias voces incluso llamando al voto nulo. Ahí le quiero pedir una valoración a Decio Machado sobre este tema en particular, lo del Consejo, a partir de estas cifras, pero lo que decía Paulina Recalde, y que formó parte de un comentario que nosotros hicimos al inicio de este espacio de noticias, a mí me llama poderosamente la atención. Estamos a menos de un mes, hoy 25 de febrero, a menos de un mes de las elecciones del domingo 24 de marzo, y resulta que hay un segmento de la sociedad, de la clase política, medios de comunicación, líderes de opinión, incluso académicos, que están promoviendo el voto nulo como alternativa frente a esta elección. ¿Cómo ve el escenario del Consejo presente y futuro de Decio Machado? Yo creo que la sociedad ecuatoriana avala el trabajo hecho por el Consejo, más allá de que tenga críticas sobre nombramientos o sobre los resultados de determinados nombramientos concretos, es decir, que ha habido en los órganos de control. Y digo esto porque realmente el resultado de las elecciones del 4 de febrero lo que de alguna forma vienen a demostrar es de que había una demanda social por reinstitucionalizar lógicas, voy a poner esto entre comillas, independientes o autónomas, digamos, en los órganos de control. Hay que recordar, quiero decir, que no había, digamos, ningún organismo de estas características que no estuviese copado, es decir, por militantes, exfuncionarios, etcétera, del régimen anterior. Y eso en la práctica significaba quebrar el espíritu de donde emanaba todos estos órganos de control, que es la Constitución, digamos, de Montecristi. En este sentido, me parece que, de alguna forma, la gente lo que demandó fue que hubiese organismos autónomos independientes, y esto es lo que se ha hecho. Otra cosa nos puede gustar más, que tal presidente de tal espacio, o el director de no sé qué, o la composición de los miembros consejeros de no sé qué órganos sean más o menos simpáticos, digamos, para las sensibilidades de cada uno de nosotros. Entonces, en este sentido, me parece que el Consejo, es decir, hizo un papel determinado durante un tiempo determinado, que es este al que se le ha llamado transitorio, ¿no? Claro, el problema es que el rol del Consejo en sí mismo, o sea, la institución como tal, ese quinto poder, es decir, que emana de la función de control social de la Constitución, está en entredicho, porque, digamos, en esta lógica de la antipolítica, precisamente cuando hablábamos anteriormente de lo que hay es un desapego con respecto a la gestión pública, a los partidos políticos, digamos, a la inserción de la sociedad en la toma de decisiones, etcétera. Cuando está sucediendo esto, un poder constitucional que lo que plantea es cómo la sociedad, es decir, de alguna forma controla y participa en la toma de decisiones, es decir, entra en desgaste, es decir, y eso es un poco lo que me parece, o sea, entra en cuestión, y eso es lo que me parece que estamos viviendo con respecto a eso. Eso es una cosa estructural. Luego hay cosas puramente coyunturales, digo. Yo creo que debe revisarse el CNE realmente las lógicas de la elección universal, por sufragio universal, de los próximos consejeros. Nadie sabe quiénes son, nadie entiende nada, la campaña electoral... Nadie sabe cómo votar. La campaña es una porquería, es
es decir, los mensajes, los spots tal y como están hechos, es decir, no transmiten las ideas de los consejeros, si es que las tienen, que yo a veces lo pongo en duda, en todo caso, es decir, también demuestra, y esto a la reflexión política de algunos, es decir, que los mejores cuadros, es decir, que se han presentado ahí, responden a una tendencia política muy concreta, y si lo que se está pidiendo es de que eso actúe independientemente a los partidos políticos, hay una alerta, y es que eso pudiese estar funcionando a un determinado grupo político de la oposición cuyo dirigente se encuentra en el exilio en este momento. Ahora, sobre eso quisiera que ustedes hagan una evaluación y un comentario, porque me da la impresión de que tanto lo que les planteaba el contertulio en su pregunta, que es este escenario que hoy tenemos de gente que propone votar nulo como un mecanismo de presión a lo político para dar paso a la eliminación posterior del Consejo de Participación, que además debe cumplirse una serie de requisitos y de pasos que establece la Constitución, que no es una cosa así tan sencilla de soplar y hacer botezas, la eliminación del Consejo, es una reforma constitucional, pero me parece que seguimos viviendo todavía un Ecuador que se gobierne, que se administra de acuerdo a coyunturas. La coyuntura antes de la consulta era otra, entonces plantean este mecanismo de selección democrática de los consejeros de participación, que hoy es un caos. Hoy que ven, porque además en ese momento pensaban, todos creían que Correa era un cadáver político, ya le daban por muerto a Correa, sin embargo él no saca un número más o menos interesante en la consulta del 4 de febrero, y hoy por hoy me parece a mí, y tiene mucho que ver con que candidatos al Consejo que tienen de alguna forma relación o vínculos con el correísmo podrían hacerse de esos cargos, que es lo que a un segmento de la clase política le tiene preocupado, y por eso apoyan el voto nulo. Entonces yo sí quisiera un comentario, una valoración de ustedes con respecto a esas coyunturas con las cuales se gobierna este país. Sí, llama la atención que después de que había todo un ánimo festivo en relación a los resultados de la consulta, más esta posibilidad de elegir por fin a los consejeros de un modo que fuese más abierto, más ciudadano. Ahora varios de esos propios actores están hablando del voto nulo, y la pregunta es, ¿voto nulo porque ya el poder ese nos parece que no es necesario, que no es viable, que no es saludable para la democracia ecuatoriana, o voto nulo porque, cuidado, los que se vienen son correístas? Incluso ha habido notas de periódicos signando, ojo, que estos son los correístas. Así es. Convirtiendo el tema y el adjetivo casi en un estigma, ¿no? Claro, a eso me refiero, llama la atención. Evidentemente es absolutamente razonable, natural, democrático que haya resistencia a actores que tengan que ver con esta identidad o filiación política, eso es parte del juego democrático, pero esta suerte de estigma, justamente, esta suerte de estigma llama la atención porque eso significa que aquellos que tuvieron o que tienen simpatía con ese actor político tuviesen que estar vetados absolutamente de la vida política electoral. Me pregunto yo si el resto de actores que son candidatos al Consejo de Participación Ciudadana no tienen también simpatías, adhesiones, adscripciones político-ideológicas. Seguro que sí, porque varios de los sectores políticos habrán entendido lo crucial que es esta elección de consejeros y todo lo que va a derivar de la elección de esos consejeros, y seguramente varios de ellos tienen este tipo de simpatías, cercanías, filiaciones. Sin embargo, las luminarias no están sobre o encima de ninguno de ellos, sino sobre los que han llamado correístas, que coincido con el término, Alexis, es casi visto como una suerte de estigma, ¿no? Ojo que son correístas, habrá que marcarlos entonces con alguna señal. Sí. Ponerles un brazalete amarillo. Entonces, por eso pregunto, ¿voto nulo porque, cuidado, que los que se vienen son correístas? ¿O voto nulo porque efectivamente se ha hecho una reflexión respecto a la situación, trascendencia, implicación de este poder, pero sigue siendo o sigue luciendo extemporáneo todo esto cuando estos mismos actores tenían un ánimo muy alto respecto a este modo de elegir el Consejo de Participación Ciudadana en próximo mes? Decio Machado, una reflexión final sobre esto que acaba de decir Paulina Recalde y obviamente las suyas propias al respecto.
Sí, yo creo que efectivamente el término correísta puede tener cierto nivel de estimación, pero cuidado con los brazaletes porque los brazaletes los pusieron otros, ¿eh? Algunos no hemos podido trabajar en este país, es decir, a raíz de que le dijimos a Correa hasta aquí nomás, ¿no? Entonces el tema es que me parece que si alguien estigmatizó, es decir, fue el gobierno anterior que tenía una lista de gente que no podía trabajar para la función pública, que no podía dar clases en determinadas universidades, que no podía hacer determinadas cosas, etcétera, y algunos hasta los tuvo que votar del país o aprovechando algún viaje no permitirles volver con el visado. Quiero decir con esto de que hay que sí fue parte del proceso anterior. ¿Perdón? ¿Usted de eso no desconoce que fue claro, parte del proceso yo no desconozco anterior? que fue parte del proceso anterior y me siento víctima del proceso anterior el día que le dije al presidente de la República que no le iba a asesorar más, es decir, cuando el gobierno anterior perdió el rumbo. Quiero decir con eso, y igual que yo, otros tantos más, es decir, sufrieron esa estigmatización por parte del gobierno anterior. Entonces, cuando hablamos de estigmatizar, por favor, es decir, tengamos cuidadito porque las cosas hay que ponderarlas adecuadamente, es decir, este gobierno no está persiguiendo gente, es decir, que se ha tenido que ir del país o que se ha tenido que quedar a vivir en Brasil o cosas de esas características como pasó en el gobierno anterior. Quiero decir con eso, ni ha echado del gobierno a las mujeres de otros, es decir, a los que persiguió, es decir, y cosas de esas características que sí pasó durante el régimen correísta. Quiero decir con esto de que hay que tener mucho cuidado con esto y yo sí les pido por favor, es decir, que seamos sensatos con esto. Es decir, la segunda cuestión, que es lo que tiene que ver con la pregunta en concreto, es que sí, yo creo que efectivamente puede haber una lectura de que determinados candidatos estén mejor posicionados y que tengan que ver con la lógica, digamos, con la sensibilidad del presidente Correa. Sí, puede tener que ver, pero esto no hace falta desactivar el Consejo de Participación para eso. Es decir, es tan sencillo como reconfigurar cuáles son sus funciones, que es otro de los elementos que está en debate. Si a mí me preguntan cuál deberían ser las funciones del Consejo de Participación, diría una de dos: o se empodera del todo, y eso significa un cogobierno con la ciudadanía. Ahora pensemos si este país tiene la institucionalidad como para poder hacer eso, ¿no? Es decir, pero significa eso, que era el espíritu realmente de lo que surgía de los debates de Montecristi, y que nunca ocurrió porque nunca quisieron que ocurriese. Los impulsores de la Constitución de Montecristi, cuidado con esto, los impulsores políticos, quiero decir, no la gente que debatía en Montecristi, ¿no? Sino la gente que, o sea, el gobierno anterior, vaya hablando claro, quiero decir, o si no, hablamos de redefinir sus funciones. ¿Cuáles pueden ser? Es decir, le quitas, digamos, la asignación de autoridades, es decir, que es un debate que ya está, y le quitas la función de investigación, y se acabó. Quiero decirte que monten veeduría ciudadana, es asunto terminado, y da igual que el que la monte sea correísta, que sea de la tendencia social cristiana, o sea de lo que tú quieras. Pero creo que el poder radica en esos dos asuntos específicos que señala de entonces, el debate sobre que todo el discurso contra el Consejo de Participación, sobre la existencia del Consejo de Participación a futuro, es decir, se sostiene sobre la posibilidad de que haya una expresión política correísta con peso dentro del próximo Consejo de Participación, está entredicho, porque no necesitas eso, necesitas solamente cambiar las funciones, que vuelvo a repetir, es una cosa que está en tal. Mira, es decir, para hablar claro, quiero decir, el correísmo se va a pegar un varapalo electoral tremendo. Es decir, entender que todo el no del 4 de febrero era un no correísta, a mí me parece un error político. Es decir, hoy vamos a ver quiénes son los resultados de los correístas. No hay ninguna circunscripción, plaza importante de este país donde los correístas tengan la más mínima posibilidad de ganar. Es decir, hay expresiones del correísmo que son interesantes. Quiero decir, es muy fácil, perdóname, es decir, que la candidata a alcalde que representa el correísmo en Quito, por ejemplo, saca un resultado muy digno, 15, 16%, por ejemplo. Que Perina Correa, quiero decir, que es una señora que de política, es decir, ha demostrado saber muy poco durante 10 años, es decir, tenga un resultado de esas características, consecuencia de un endoso de voto, es decir, del 15, 16%. O sea, hay expresiones de esas características, pero no va a haber una sola plaza en este país de categoría de nivel AAA, es decir, que políticamente hablando, donde el correísmo, es decir, demuestre esa capacidad de haberse relegitimado socialmente. Eso no es cierto. Quiero decir, lo que hemos visto últimamente, es decir, con artículos de prensa, es decir, tremendamente forzados, donde se equipara la compra de un apartamento en no sé dónde porque no sé quién vive allí, es decir, ese tipo de cosas y tal es la expresión de la agonía del correísmo. Es decir, entonces, entender que es que estamos ahora mismo, es decir, que este gobierno se siente agobiado, es decir, porque el correísmo va a ganar las elecciones del Consejo de Participación, me parece que es extrapolar la realidad del debate político nacional. La gente no está en ese chip. Es más, las propias encuestas de
Paulina, y me corrige si me equivoco, Paulina, no hemos hablado de eso, pero te he visto otras en otros momentos, los que expresan es que la sociedad ecuatoriana está por encima del debate correísmo versus anticorreísmo. Es decir, a la gente le importa un carajo, quiero decir, a la gente lo que le importa es que le den soluciones. Tener es empleo, decir, claro, tener... y el problema es que el discurso correísta no es un discurso que dé soluciones a nadie, es un discurso de legitimación de la gestión anterior, es decir, y desacreditación de esta en base a que son traidores. Es decir, nadie está poniendo encima de la mesa una solución económica para este país, es decir, ni cómo se gestiona un gobierno municipal de una forma diferente, ni cómo se genera un modelo de ciudad alternativo a la lógica existente ahora mismo a nivel nacional. Nadie, ni los correístas, ni ninguna otra opción política. Y termino solamente diciendo, este es el drama político del Ecuador, ¿no? Es decir, en una palabra, ¿no? Correcto. Doctor Machado, gracias por el tiempo. Paulina, gracias por el tiempo también, por la gentileza. Nos quedamos cortos, pero miren ustedes, hemos procurado tratar de tener una valoración de Paulina Recalde y de Decio Machado sobre el momento que está viviendo el país. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.